Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Alfil TV. Hoy nos convoca el tema del que hemos estado hablando todos los argentinos y todo el mundo, el coronavirus, y en este caso su impacto en la economía. Nos encontramos ya en el living con mi compañero de siempre, Felipe Osman. Buenas noches. Buenas noches. Y el economista José Simonella, también presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y comencemos con la pregunta, ¿cómo se puede equilibrar las medidas sanitarias con el funcionamiento de la economía? Medidas drásticas, por cierto. No se pueden equilibrar. Obviamente la necesidad para combatir la pandemia, digamos que todos los estados están aplicando medidas de que la gente no circule, de que no haya, digamos, el autoaislamiento. Esto genera un impacto muy fuerte en la economía, empezando por los servicios que dejan de tener demanda. Piensen en espectáculos, en hoteles, en turismo, en restaurantes, en shopping, digamos, y luego, digamos, por supuesto, siguiendo la cadena, en la industria, en el comercio y en la industria. Así que todos los sectores de la economía terminan estando afectados, incluidos los propios estados, que dejan de recaudar o van a dejar de recaudar en el mediano plazo o en el corto plazo impuestos. Así que, digo, las consecuencias económicas son inevitables y son parte de las cuestiones que los estados tienen que tratar de morigerar a efectos de que este combate de la pandemia, según sugieren todos los especialistas, tenga el menor impacto posible en los que menos tienen espaldas para aguantar. O sea, impacto va a tener, el tema es qué medidas digamos, aplican los estados para poder compensar o atenuar el efecto que va a tener. Lo que antes era una recesión, digamos, el miedo es que se transforme en un estancamiento, directamente, ¿no? Que vayamos a una crisis internacional como la del 29. Así que esto es lo que se teme en el mundo y por eso que los mercados financieros reaccionaron anticipándose a esto de manera tan fuerte, y en tanto y en cuanto no aparezca o una vacuna o una disminución de la circulación del virus, lo que antes era intranquilidad, lo que antes era miedo, de a poco se va o incertidumbre, de a poco se va transformando en pánico. Y ese pánico se ha visto esta semana en las bolsas, se ha visto en las colas de los supermercados para hacerse de alimento. Digo, dependiendo la escala en que uno lo quiera ver, lo que ya ve es actitudes de pánico. Y el pánico todos sabemos que no es racional y todos sabemos que impacta mucho más fuerte de lo que podría impactar una crisis normal manejada dentro de un nivel de concientización importante, pero también de responsabilidad importante. José, en ese contexto, ¿qué opina de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional el último martes? Las medidas del martes yo creo que están bien. Obviamente tiene algunos signos de pregunta y es en qué tiempo se van a implementar, por un lado, y por otro lado me parece que se quedan cortos porque le hacía falta a las medidas del martes una malla de contención fundamentalmente para monotributistas, para independientes y para informales. Así que esas medidas anunciadas el martes le falta esa pata y esa pata, digamos, es fundamental. Porque esa gente no tiene la espalda que por ahí puede llegar a tener un Estado que rápidamente declaró el asueto o las grandes empresas que pueden aguantar durante algún tiempo su nómina salarial, con dificultades obviamente, pero no es lo mismo una empresa multinacional con una estructura de financiamiento, digamos, robusta, que una pyme o una mipyme, ¿no? Y por otro lado, y algo que sí nos preocupa, o nos debería preocupar a todos y fundamentalmente a aquellos que están tratando de que no circulemos, es pensar que el cuentapropista, el monotributista, el informal que trabaja por changa, no puede darse el lujo de quedarse autoaislado en su casa, como sí lo puede hacer el empleado formal que sigue cobrando un sueldo. Porque esa persona vive de la diaria, entonces alguien le tiene que solucionar el problema si quiere que se quede en su casa, y si no, no se va a quedar en su casa. Y lo que es aún peor, si uno pensara que alguien del grupo familiar de él o del lugar donde trabaja, pensemos en el almacén, pensemos en la verdulería, en la carnicería, en el plomero, en el gasista, en el contador que tiene su pequeño estudio, si alguien de su casa o de su entorno laboral
tuviera, porque digamos muchos nos vamos a enfermar, de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas, tuviera un cuadro de coronavirus y él necesitara aislarse por 14 días. Bueno, ¿cómo hace para generar ingresos esos 14 días que tiene que estar aislado él y toda su familia? Porque esa verdulería no puede funcionar o ese estudio profesional no puede funcionar. Entonces digo, este me parece que es uno de los desafíos más importantes que tiene el Estado argentino. Un Estado argentino con déficit, porque esto los americanos lo solucionan enviándote plata a tu casa para que te quedes en tu casa. Eso te iba a preguntar, ¿tiene espalda Alberto Fernández para resolver esta crisis y atender todos estos sectores más pequeños? Teniendo en cuenta el déficit, la recesión. Claramente no tiene espaldas, pero tiene necesidad de hacerlo. O sea, hoy hay que solucionar este problema y luego ver cómo se atiende las consecuencias de este problema. Es decir, obviamente que todos estamos preocupados por el déficit, todos estamos preocupados por la emisión monetaria, porque genera inflación, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos todos preocupados por el coronavirus. Hoy me parece que lo fundamental es resguardar la salud pública. Porque, digamos, lo que hay que hacer, por lo que uno lee y escucha, es achatar la curva de crecimiento de tal suerte que quede por debajo de la capacidad hospitalaria que tenemos. Entonces, para eso va a tener consecuencias económicas. Y como sociedad tenemos que estar dispuestos a asumir esas consecuencias económicas, que no van a ser fáciles, y que el Estado va a tener que priorizar. José, nos tenemos que ir a una pausa muy cortita y ya regresamos analizando el impacto económico del coronavirus en el país y en el mundo. Ya venimos.